Buenas noches, es un gusto, un privilegio poder estar aquí todos unidos como un cuerpo en Cristo, como la familia de Dios que somos y nos hemos reunido en esta noche para estudiar la preciosa palabra de Dios. Este curso de Corderitos es un curso de doctrina para continuar yendo hacia la madurez en Cristo. Sean bienvenidos a la Iglesia de Edificados en Cristo y vamos a iniciar esta tarde con una oración a nuestro Dios para poner todo esto en manos de nuestro precioso Señor Jesucristo. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón. Vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él para que este tiempo sea exclusivo para nuestro Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, te damos las gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, como un cuerpo en Cristo, usando estos medios virtuales ahorita que no podemos reunirnos en un modo físico. Ponemos en tus manos ese tiempo en que lo podremos volver a hacer, pero te damos las gracias, Señor, que podemos usar estas plataformas para podernos reunir y aprender de tu preciosa palabra. Te suplicamos que esta lección, que es la renovación de la mente, nos ayude, Señor, tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, porque es tan importante renovar nuestra mente para poder cambiar nuestro modo de vivir. Te lo suplicamos, que venga la llenura de tu Espíritu Santo. Vivifícanos, Señor, te lo suplicamos conforme a tu palabra. Vivifícanos, Señor, conforme a tu Espíritu, y que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento con la luz de tu palabra, Señor, y que por el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu que mora en nosotros, lo podamos poner por obra para llevar vidas piadosas conforme a tu voluntad y tú seas glorificado en nosotros. Y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por todo esto. Pues qué gusto, es un gusto verles. Podemos prender la cámara para vernos y vamos a iniciar nuevamente esta lección. Es la lección número 13 y es la renovación de la mente. Y como también ahí le pedíamos al Señor, es sumamente importante que renovemos nuestra mente, si no, no vamos a avanzar. Y comenzamos así. En Romanos 12:2, aquí si tienen su palabra, también está siendo expuesta aquí en la pantalla. En Romanos 12:2 la tenemos, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto dice en Romanos 12:2. Es aquí, bueno, les puse una imagen, dice, donde una mente renovada por la palabra. Para que sea renovada nuestra mente, sí tiene que ser por la palabra, no hay otra manera. Antes de venir a Cristo, nosotros teníamos muchas formas de pensar, incluso pensábamos que todo lo que nada más nosotros pensábamos era lo correcto, o tomábamos pensamientos de otras personas que se nos hacían lo correcto. Pero para tener una mente renovada conforme a las escrituras es lo que nos va a llevar a tener un cambio de vida. En la versión de Dios habla hoy, decía el apóstol Pablo que cambiáramos nuestra manera de pensar para que pudiéramos cambiar nuestra manera de vivir, porque en el libro de Proverbios también dice que como el hombre piensa, así actúa. No podemos estar pensando de una manera y estar actuando de otra. Por eso es tan importante renovar nuestra mente.
¿Y cómo sería renovar nuestra mente? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra mente? Nosotros somos seres tripartitos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un cuerpo, aquí lo vemos en la gráfica, tenemos un cuerpo, lo podemos representar así con estos esquemas circulares, que el cuerpo es lo que vemos. El alma, en el alma está la mente, las emociones y la voluntad, en el alma. Y también el espíritu, aquí lo alcanzan a ver, está que somos cuerpo, mente, o sea, alma y espíritu. Ahí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, todo nuestro ser íntegro, o sea, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita es lo que precisamente vamos a tocar, la mente del hombre. Aquí dice, la mente es definida como la facultad intelectual del alma y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que es allí donde debemos discernir por el espíritu las diferentes voces que escuchamos, porque hay la voz de Dios, hay nuestra voz y también la voz del enemigo, la voz de Satanás. Entonces, y dependerá de dicho discernimiento las decisiones que tomemos con respecto a cualquier asunto. Y es por esto que el Señor menciona que debemos amarlo con toda nuestra mente. Ahí en Mateo 22:37, el Señor Jesús dijo, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu y el Espíritu Santo entraron en nosotros. Nuevamente, cuando alguien nos habló de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, le dijimos al Señor Jesús que creíamos que Él era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el Mesías esperado, y que creíamos que Él había muerto en nuestro lugar en esa cruz del Calvario, y que por su sangre éramos limpiados, somos limpiados. Y le dijimos, Señor Jesús, te lo suplicamos, que perdones nuestros pecados y que entres en nuestro corazón y que tú seas nuestro Señor y Salvador personal. Y ahí cuando entró el Señor Jesús, entró su Espíritu, pero también el Espíritu Santo. Y ahí nacimos de nuevo. Y ahí tuvimos un nuevo nacimiento y con ello el regalo de la vida eterna. Porque no podemos llegar a Dios ni ser salvos por buenas obras. Por esto era necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que cuando creímos en el Señor Jesucristo, su Espíritu y el Espíritu Santo entraron en nosotros. Esto lo dice en Gálatas 4:6, el apóstol Pablo dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y clamando Abba Padre. Quiere decir papito, Abba es la palabra hebrea, papito, papá. Entonces, por eso dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Aquí vemos el Espíritu de su Hijo, de Jesucristo, y el Espíritu Santo en Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es porque Él mora en nuestro interior.
Y al momento de nacer de nuevo, este espíritu que antes estaba muerto, antes de conocer a Cristo, al nacer de nuevo ya vive. Y el Espíritu Santo aquí se comunica con nosotros, también a nuestro espíritu. Y hemos nacido de nuevo. Y como dice aquí en 8:26, vamos a examinar un poquitito más, si tienen ahí la preciosa palabra de Dios. Ahí está en el capítulo 8, si lo vemos, como dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. Yo quisiera explicarles un poquitito esto de nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Aunque este versículo está dado para la oración, más en el contexto es más hacia la oración, porque dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda. Esto de nos ayuda es del griego sunantilambananetai, que significa, y esto es precioso, este significado, y por eso lo quería yo comentar, porque dice que significa prestar una mano juntos al mismo tiempo, ir en ayuda de alguien. El Espíritu Santo nos ayuda en todo, en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu, y está con E mayúscula, es el Espíritu Santo. Y recordemos que es Dios, Espíritu Santo, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, cómo pedir, pues empecemos a orar en lenguas. Si ya el Señor te ha dado el don de lenguas, oremos en lenguas. Y ahí en 1 Corintios 14, 1 Corintios capítulo 14 dice, porque, no recuerdo el versículo, pero sí es ahí en 1 Corintios, ahorita les digo, creo que es 14:2, me faltó, pero es 1 Corintios 14:2, que dice, 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas, sí, es el 14:2, dice, porque el que habla en lenguas, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Entonces nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios cuando gemimos en el don de lenguas. Oramos conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y hablar en lenguas tampoco lo entiende Satanás, tampoco lo entienden los demonios, solamente Dios, oramos a Dios. Así es que cuando no sepamos cómo orar, empecemos a orar en lenguas. Y es muy bueno estar también, estar orando diario en lenguas, tener un tiempo de orar en lenguas. Mientras más fluyamos en las lenguas, se van viniendo más diversidad de lenguas y vamos creciendo también en el orar en lenguas. Luego aquí continuamos con la clase, dice, fuimos salvos y limpios de mucha contaminación que traíamos del mundo. Al momento de nacer de nuevo, el Señor lava nuestro corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí ya fuimos salvos, limpiados de todo. Nuestro corazón fue emblanquecido, ya no tenemos más pecado, pero al momento de seguir en nuestro caminar y muchos nos empezamos a desesperar porque ya conocemos a Cristo, ya conocimos, sin embargo, volvemos a pecar. Pero es que esto también es necesario, por esto también es necesario que sea renovada nuestra mente, porque no podemos cambiar nuestra manera de vivir o lo que estábamos haciendo mal si no cambiamos nuestra mente. Al llegar a la palabra de Dios, nos empezamos a dar cuenta que muchas cosas que hacíamos antes no le agradaban a Dios. Como por ejemplo, pues, ¿cuántos no habíamos oído, leído, buscado los horóscopos, la astrología, ¿no? Entonces,
astronomía. Buscábamos el conocer el futuro, que nos leyeran las cartas, lectura de tarot, café, y no sabíamos que eso estaba mal, que era una participación en el ocultismo. Por eso era tan necesario venir a la palabra de Dios y ver que a Dios no le agrada que andemos invocando a los muertos, que andemos invocando demonios, ¿verdad? Para saber el futuro. Entonces, aquí dice en esta palabra, dice, fuimos salvos y limpios de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. Tuvimos una metanoia. ¿Esto qué significa? Es un cambio de mente. Pero este cambio de mente está asociado al arrepentimiento. O sea, cuando yo llegué a Jesucristo, yo le pedí perdón de mis pecados, me arrepentí de toda mi vana manera de vivir, de mi pasado, de los pecados que había cometido. Había participado en obras de las tinieblas sin saber que eso no le agradaba a Dios, como era la lectura de las manos, el tarot. Entonces le pedí perdón al Señor. Y aquí en su palabra, Él ya me dice que no debo de consultar muertos, no debemos consultar a divinos. Entonces yo voy a dejar eso, ya no lo voy a seguir haciendo. Y está asociado a este arrepentimiento. Y en nuestro caminar debemos de, si caemos, como dice ahí en primera de Juan 1:9, que si cometemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces también esto debe de ser también, cuando yo ya me arrepiento, debo de tener un cambio de actitud. Aquí me faltó ponerles la cita. Vamos a ir aquí a Hechos, aquí en el Eastwood, Hechos 3:19. Vamos a ver lo que es un cambio de actitud, porque si yo digo que me arrepiento, pero sigo insistiendo en el pecado, pues en realidad no me he arrepentido. Hechos 3:19. Hechos 3:19, ahí tú sí tienes la Biblia. En Hechos 3:19 dice, aquí vemos cómo Pedro está hablando y él nos dice, por tanto, se los voy a poner en la pantalla. Copiar. Y es lo que estamos explicando, por eso es tan importante Dice, tener un cambio de actitud. El apóstol Pedro nos dijo ahí, en Hechos 3:19, por tanto, arrepentíos, ¿qué? Ahí está en la metanoia, un cambio de mente, de arrepentíos y ahora sí una conversión, debe de haber un cambio, o sea, yo le tengo que dar la espalda al pecado en 180 grados. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. El Señor Jesús, cuando sanaba a las personas, cuando lo buscaban para ser sanados, para ser restaurados, ahí Él les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete y no peques más. Entonces nosotros sí tenemos que pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados y si caímos en un pecado, pedirle que nos perdone y por el poder de su Espíritu Santo, pedirle no volver a caer en él. Y nos da la fortaleza el Señor, el Espíritu Santo, para ir abandonando, dejando atrás, dejando todo lo que le ofendemos a Dios. Entonces, por eso es tan importante. Pero, ¿qué pasa?
aún estamos en este cuerpo, aún tenemos una vieja naturaleza de la que debemos de hacer morir cada día, y por eso es que ahora nuestros pensamientos fluctúan entre una manera carnal que sirve al pecado y una manera espiritual que sirve a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 7:25, aquí lo expresó él. Dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Bueno, podríamos, pues, decir que Pablo da gracias al Señor Jesucristo, pues acepta gozosamente la ley de Dios. Dice, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Está gozoso de recibir la ley de Dios. Sin embargo, aquí dice, la lucha está en nuestro interior. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Igual que él, tú y yo tenemos esta lucha en nuestro interior. No queremos dejar muchas cosas de nuestra vida anterior. No tenemos la confianza en Dios para dejar el pasado atrás pensando que Dios no nos va a ayudar o no confiamos en Él. Por esto es que está la batalla en nuestra mente. Ahorita vamos a ver lo que es una mente no renovada. Entonces, la renovación de nuestra mente, sí. Bueno, perdón, aquí estaba explicando esto de Pablo. Pablo da gracias al Señor Jesucristo, pues acepta gozosamente la ley de Dios. Sin embargo, la lucha en su interior estaba en una lucha, en camino por alcanzar la perfección. Pero en tanto estemos en esta carne, esta lucha es constante, hasta que lleguemos allá, con Dios, a la perfección. La renovación de nuestra mente significa llevarla a su estado original mediante un proceso de limpieza, quitando toda contaminación hasta llegar a tener la mente de Cristo. Esto es a lo que queremos tender, a llegar a tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos dijo ahí en 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una vez que tú y yo hemos llegado a Jesucristo, el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, nos enseña la verdad. Y al enseñarnos la verdad, tenemos la mente de Cristo. Hay muchas cosas que ya sabemos nosotros que no están bien, que no le agradan a Dios, porque ya el Señor Jesús nos lo está instruyendo, nos lo está diciendo. Así es que la batalla está en nuestra mente. Esta es la batalla que tenemos que librar. La batalla está en la mente. La mente es el campo de batalla. Por eso es tan importante esto que estamos tocando de la palabra de Dios. Entonces, aquellos a quienes Cristo por el Espíritu Santo ha enseñado la verdad, son los que ya tenemos la mente de Cristo. Y aquí está que la tenemos que ir renovando hacia la mente de Cristo. Como punto número 1 en esta lección es la mente como campo de batalla. En el libro de Jueces 3:1 dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. En Jueces 3:3 dice: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. El Señor permite que muchos pueblos enemigos no sean destruidos,
y que puedan vivir en las tierras de los israelitas, con el objetivo que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y a echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. Y de igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla, en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables y que debemos de desechar con las armas espirituales. Verdaderamente el Señor nos ha dado armas para enfrentar esta guerra. No nos mandó a la guerra sin armas. Lo que pasa es que a veces no las ocupamos, muchas veces por no conocer la palabra de Dios y otras porque no luchamos. En Efesios 6:16 dice, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. El maligno no puede saber lo que tú y yo pensamos, pero sí puede mandar dardos a nuestra mente. Y en esta batalla debemos identificar cuáles son los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente, lo que nos permitirá ser libres o atrapados por un círculo vicioso de ideas que se pueden convertir en obsesiones y entonces ya empezamos a fortalezas. Entonces, tenemos que luchar con estos pensamientos. La batalla está en la mente, pero tenemos, alabado sea Dios, la palabra de Dios. Y tenemos que renovar nuestra mente, quitar esos pensamientos que nos atormentan, quitar todo eso, pero metiendo palabra de Dios, si no, no lo podemos hacer. En Proverbios 27:3 dice, pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Imagínense, pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Cuando un pensamiento viene y nos empieza a atormentar, incluso el parpadear o incluso el cambiar cambiar de visión, cambiar de un momento a otro, cortar ese pensamiento que no nos está llevando a nada bueno y mejor empezar a reflexionar la palabra de Dios. Una imagen que nos viene a la mente, decirle, Señor, te suplico que limpies mi mente, que limpies mis ojos, lo que vieron, lo que escucharon mis oídos. Tenemos que entregarle todo al Señor y Él nos va a ayudar. Cuando vemos escenas a lo mejor violentas que nos han impactado y que continuamente están viniendo a nuestra mente, le pedimos al Señor que Él limpie nuestra mente, incluso antes de dormir, porque incluso si no en la noche vas a tener sueños con lo que te impactó en el día. Por esto es tan importante también la oración, que también está tocado en este capítulo 6 de Efesios. Y por favor, tantito vamos ahí al capítulo 6 de Efesios, porque todo esto es tremendo para nuestra mente. Ahí en el libro de Efesios, lo que escribió Pablo, que está en la armadura espiritual, Efesios 6. En Romanos, Galatas, en Efesios, el libro de Efesios. Porque ahí dice que oremos en todo tiempo, en Efesios, en 1 de Corintios, Hechos. Y es muy importante por esto en las noches orar antes de dormirnos, al levantarnos, pedirle al Señor y estar con la armadura de Dios todo el día. Es importante. Aquí en el libro de Efesios, si le ponemos en Efesios 6, vamos a la armadura de Dios. Aquí dice la armadura del cristiano, dice, por lo demás, hermanos míos, robusteceos
en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. El diablo tiene muchas artimañas, manipulan los medios de comunicación, muchas cosas manipulan nuestra mente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estemos firmes. La batalla está en nuestra mente y estamos en guerra y la tenemos que pelear. Todo lo que traíamos de nuestra vida pasada que no le agrada a Dios tiene que ser renovado. Y también aquí en versículo 6, digo en el capítulo 6, que ahí está en la armadura de Dios, pero en el versículo 18 dice, bueno, leemos desde el 17 mejor, por favor, dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aquí nuestro cerebro debe de estar protegido, es el casco de la salvación, está en nuestra cabeza, la salvación de Jesús, para no volvernos a sentir en condenación, y la espada del Espíritu es con la que tenemos que luchar, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta versión que estoy leyendo, que es la Biblia, la Reina Valera actualizada, dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, todas las armas mencionadas resultarán ineficaces para resistir al enemigo de nuestras almas si no fuese por la ayuda que necesitamos prestar en la oración y en la palabra de Dios. La necesitamos. Tenemos un enemigo del alma que es Satanás y nos quiere derribar, pero necesitamos la oración y la palabra. Aquí vamos a ver unos ejemplos de una mente no renovada. Aquí puse una imagen. Aquí puse una imagen que es donde empezamos con la lucha. ¿Dónde está? En nuestros pensamientos. Dice, no puedo, nada me sale bien. Antes de llegar a Jesucristo batallábamos mucho con todo esto. No teníamos la fuerza para poder derribar todos estos argumentos. Dice, no puedo. Yo recuerdo que a veces para estudiar para un examen o alguna materia difícil, empezábamos, no puedo, no puedo, no puedo. Y ahora al llegar a Cristo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo vamos a derribar todos esos argumentos? Pues ahora con la palabra. Vivíamos en angustia, pero si ahora vas a presentar un examen, ya que conoces a Cristo, tú le puedes decir, Señor Jesús, en este momento te pido que me ayudes en este examen o en esta toma de decisiones que estoy en el trabajo o en esta toma de decisión de mi vida. Necesito ser orientada por ti. No necesito, ya no vamos a tomar decisiones basadas en nosotros mismos. Y bueno, en el tema del examen, pues decirle, ahorita sí hay muchos jóvenes que también me están oyendo y van a tomar a lo mejor un examen para la preparatoria o para la universidad.
no decir no puedo, sí, lo puedo todo en Cristo que me fortalece. El Señor me va a ayudar a estudiar. Te pido que me des inteligencia, que me des sabiduría. Pero antes de conocer a Cristo era nuestra carne, era muy cansado y muy tedioso y nos angustiábamos. Ahora la diferencia que estamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y verdaderamente Dios nos va dando sabiduría que no teníamos. Estábamos cegados hasta que llegó la luz del Evangelio de Jesucristo y nos abrió el entendimiento. Y empezamos a comprender cosas que no comprendíamos. Estábamos ciegos. ¿Cómo podíamos tomar buenas decisiones? O nunca seré feliz. ¿Han oído todos estos comentarios? No me gusta la vida. Aquí está la depresión. Estoy vieja. Estoy cansada, me siento mal, nadie me quiere. Esto de nadie me quiere, aún en mentes no renovadas, llegamos a una congregación y dicen, yo ya me voy de esta congregación porque nadie me quiere. Ahí tenemos que renovar la mente. Pues si nadie te quiere, empieza tú a amar porque ya el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Empecemos a amar. La palabra empieza por mi corazón. Y aquí es donde vemos que la batalla está en nuestra mente. Es que ya me ofendieron y me vieron mal. Bueno, pues tú vence el mal a base de hacer el bien, sonríes, buenas tardes y pues ve y toma un lugar para sentarte y escuchar la palabra de Dios. Pero aquí es necesario renovar nuestra mente para cambiar nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. De verdad que esto es impresionante y claro, vamos a empezar a apreciar la vida desde otro punto de vista. Vamos a ver unos ejemplos, porque se nos está pasando el tiempo, de unas mentes no renovadas. Saúl era un ejemplo de una mente no renovada. ¿Por qué? Porque él tenía envidia de David. Cuando dejamos que todas estas cosas sigan en nuestro corazón, no vamos a cambiar. No, nosotros ya no debe de haber, si la sientes, la envidia, porque todos en algún momento pues han sentido envidia o hemos sentido envidia, pero ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo y decir, Espíritu de Dios, este sentimiento no es agradable a ti, te pido que hagas morir por tu espíritu este pecado y te pido perdón de él y ayúdame y vencer eso. Porque entre nosotros ya no debe de haber envidia, celos, murmuraciones, chismes, ni nada de eso, pero lo tenemos que ir venciendo por medio del Espíritu Santo, porque si no es que no, aún no hemos renovado nuestra mente en esta parte. Saúl tenía envidia de David porque el pueblo lo amaba más que a él. ¿Se acuerdan que empezó el pueblo cuando entró David y decía, Saúl mató a 1000 y David a 10,000? ¡Uf! Esto le dio una envidia tremenda a Saúl. No había renovado su mente y dice, su meta era alcanzar fama ante el pueblo. Era lo que le interesaba, no le interesaba mucho lo del Señor. Y estuvo dispuesto a hacer cosas que eran desaprobadas por Dios. Ahí, si nos vamos a Primera de Samuel 15:30, esto está tremendo, porque Dios le había dicho que destruyera, miren, allí vamos tantito al capítulo 15 de Primera de Samuel, es un capítulo increíble, bueno, toda la palabra es hermosa, y ahí en Primera de verdad que nos gozamos en la palabra de Dios y cuánta enseñanza hay aquí. En Primera de Samuel 15:30, aquí vemos la desobediencia de Saúl. Aquí, en Primera de Samuel 15:30. Dios le había dicho que destruyera. Ve pues y hiere a Amalek, ve y hiere a Amalek
y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista y bueno, y fue a combatirlo. Pero luego, ¿qué pasó? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado. Entonces aquí había desobediencia. Aquí hay otro pecado, la desobediencia. Porque pensó que, pues, si estaba muy bueno, ¿por qué habría que destruirlo? Cuando Dios nos diga que hagamos algo, hagámoslo. Aquí él y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Quisieron seguir haciendo su voluntad y no la de Dios. Cuando Dios nos dice, deja esa amistad, deja esa relación, no te está trayendo nada bueno. Ah, no, 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 Señor, pero es que van a cambiar los tiempos. No, si el Señor te dice que eso no es para ti, es mejor que no lo tomemos. Mas destruyamos todo lo que era vil y despreciable. Esta no fue la orden. Dios le dijo que todo, hasta lo bueno y lo malo, lo vil y lo despreciable, todo. Y vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa, y aquí está, dice, me pesa haberte puesto por... Vino la palabra del Señor a Samuel. Samuel era el profeta en ese momento y Dios habló con y Dios habló con Samuel de Saúl y dijo que le había pesado. Porque leámoslo aquí en el 11, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, él le dio la espalda a Dios y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Pero ya el Señor ya había tomado la decisión. Y luego aquí en el 15:30 lo vamos a ver. Cómo a Saúl no le interesaba darle la gloria a Dios. Porque ahí en el 30 llegó y dice, y él le dijo, aquí en el 29 está ya hablando Samuel con Saúl y dice, Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y en el 30 dijo, entonces Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adores a Jehová tu Dios. Fíjense aquí, fijémonos aquí cómo él dice, yo he pecado. Sí, sí vio que él había pecado, pero no se arrepintió. Reconoció el pecado, pero no se arrepintió. Y le dijo, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos. Era lo que a él le preocupaba, la gloria del mundo, la gloria de su pueblo, que lo honraran a él. Dice, delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Pero no se arrepintió. Y por andar en la vanidad de su mente, ¿en dónde está? En la vanidad de su mente. Meditaba pensamientos de venganza en contra de David, que lo llevaran a tener una obsesión de homicidio contra de él. Un pecado lleva a otro pecado y lleva a otro pecado. En un principio el pecado se ve así como que bueno, tiene que mostrarse de un modo apetitoso, sino como, pero de repente ¡pum!, nos come y de ese pecado puede llevarnos a otros y a otros.
¿Qué pasa con la infidelidad en un matrimonio? Empiezan por halagar y empezar con cosas, mirando a otras mujeres que ya no son su esposa, con atenciones que solamente deben de tener la esposa. Ay, es una... Pero de ahí se va desviando desviando la relación hasta que acaban por cometer la infidelidad. Entonces, por eso la batalla está en la mente. Si ya como dicen, una mirada, ya viste que esa muchacha o esa joven o esa señorita está bonita, bueno, pero tú tienes esposa, cambia la mirada y recuerda la fidelidad a tu esposa. La batalla está en la mente, inicia en la mente y la tentación no es pecado, ya es cuando se lleva a cabo, tanto en la mente como por omisión, o sea, por hacerlo. Entonces, en Primera de Samuel 18:11 vemos como el pecado de envidia ya quiso matar a David. O sea, y eso es lo que ahorita también se sigue haciendo hasta el día de hoy. Tú me estorbas, yo te mato, no tomando en cuenta a Dios, cuando la vida del hombre es tan importante, la de todo hombre es importante delante de Dios y solo Dios tiene el poder para quitar la vida. Él da la vida a quien quiere y la quita a quien quiere, pero es Dios, no el hombre. Y aquí el pecado de envidia lo llevó a Saúl a querer matar a David y lo persiguió. Y aquí en 1 Samuel 18:11 vemos, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces, esta es una mente no renovada. El pecado no nos permite renovar la mente, entonces lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, reconocer el pecado, pero para arrepentimiento, volvernos a Dios y cambiarlo por la palabra. Aquí dice Acán. Acán fue otra persona que está en el Antiguo Testamento que no renovó su mente. Esto está en el libro de Jueces. Vamos al libro de Jueces, por favor. Es ahí en el libro de Jueces, cuando ya iban a entrar a la tierra, bueno, que ya estaban en la tierra prometida, bueno, Moisés, ya después de Deuteronomio. Vemos al libro de Josué, por favor. Ahí vamos a Josué 7. O sea, Moisés ya no entró a la tierra prometida y Josué los introdujo a la tierra prometida. Pero ahí, a Israel, vamos a Jueces, ¿se acuerdan del el Pentateuco? O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ya luego viene el Jueces, y vamos a leer el libro de Josué. Deuteronomio viene Jueces, perdón, me salté, es Jueces. Vamos a Jueces 7:21. Aquí, el pecado de Acán. Ahí lo ven, el pecado de Acán en el capítulo 7. Y Acán dijo, Dios les había dicho también que destruyeran todo, pero Acán, como dice aquí, cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, lo codicié. El pecado nuevamente en nuestra mente lo codicié. Yo con esto voy a hacer cosas fantásticas con este dinero. No, esto no se me va a volver a presentar la otra ocasión. Lo codicié y lo tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Este personaje era parte del pueblo de Dios, pero su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. Eso no lo tenía él que haber tomado. Igual la tentación se nos va a presentar a ti y a mí. Y si hay algo que no es nuestro, es mejor no tomarlo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la sierva, no codiciarás el jardín de tu vecino, no lo codiciarás.
porque todo eso está lejos de agradar a Dios a causa de la codicia, amor al dinero y a la fama, se contamina a sí mismo y a su familia llevándolos a la destrucción. Todo esto llevó a la destrucción y perdieron esa batalla a causa de este pecado de Acán. Así es que si está la tentación, como dice ahí, le dijo el Señor en Génesis a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú tienes el poder para resistirlo, para no dejarle entrar, ¿no? Entonces, evitémosle esto. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar y diciendo esto no le agrada a Dios. Y yo confiaré en Dios, que Él, sin tener que robar, sin tener que codiciar, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí en Mateo 6 también dice que no nos preocupemos que hemos de comer, que hemos de beber, de qué hemos de vestir, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Entonces, aquí es donde también empezamos a ver la palabra de Dios para vencer aquello que nos quiere vencer. Y yo voy a confiar en Dios, yo me vuelvo a Dios, yo necesito esto, Dios es quien me lo proveerá. Otra persona que aquí vamos a ver, acá, los cristianos que se adaptan al mundo no cambian su manera de pensar. Por eso nosotros estamos aquí en la batalla, en la mente, y vamos a transformar nuestra mente por medio de la renovación de la palabra de Dios. Aquí dice, no os adaptéis a este mundo. Los cristianos que se adaptan a este mundo no renuevan su mente. Así es que no se adapten a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué le parece esta imagen? De un hombre que cristiano, pero se adapta a este mundo. Constantemente, pues aquí están viendo los medios de comunicación, quizás programas que no deben de ver. Aquí vemos odio, egoísmo, envidia, que son los que tocamos, racismo, angustia, miedo, entonces amor al dinero. Entonces, por esto, son cristianos que no renuevan su mente y se conforman a este mundo, participando en fechas que el Señor nos ha dicho que no participemos con las obras de las tinieblas, pensando, hablando y actuando pecaminosamente. Dios nos da cosas maravillosas para seguir en lo que nos dice el Señor, que no participemos. No participemos, no sigamos poniendo altares de muertos, porque nosotros no debemos de invocar a los muertos, no los debemos de invocar. Entonces no celebremos el Día de Muertos, el día de Halloween, no lo celebremos. Y aquí dice, y muchas otras cosas que se celebran en el mundo, no las tenemos que estar celebrando, invocando a los muertos. Si ya nuestro familiar se fue, ya no lo tienes que estar invocando, sea padre, madre, hijo, ya no. El tiempo que nos permitió aquí el Señor vivir. Démosle gracias a Dios, pero nosotros ya no podemos decirle, si ya tu padre partió, estar hablando, papá, es que tú me cuidas, papá, ahora dime qué hago. No, porque entonces estás invocando muertos, estás invocando demonios. Nosotros al que debemos de invocar es a Dios, y a Él sí pedirle la guianza.
Eso de que dicen, ay, es que ya murió y ya se fue, ya tenemos otro ángel allá en el cielo. No, eso no dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, porque estamos a un trisino de desviarnos. No nos conformemos a este siglo, en la moda. A veces hay la moda que de verdad es sensual, que una hija, un hijo de Dios no debe de vestir así. Cuidemos en el Face, en el WhatsApp, qué imágenes subes. No nos conformemos a este siglo con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vestir. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él te va a decir, el Espíritu Santo, eso no es para que tú salgas. Tú debes de dar testimonio de Cristo. No se conformen a este siglo. Si esa moda no acomoda, no acomoda. Nosotros estamos para servir a Cristo, no a los que hacen la moda. Entonces puedes vestir elegante o esto, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquí, entonces, la envidia y todas estas cosas que luego dicen en el mundo, el que no tranza no avanza. Todo eso es del mundo. No debemos nosotros conformarnos a este siglo. Marta era otra persona que tampoco tenía su mente renovada y creía en Cristo y era amiga del Señor Jesús. Ahí Marta en Juan 11:23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Si recuerdan, Lázaro también era amigo del Señor y lo mandan a llamar porque tu amigo ha muerto. Y el Señor va, pero cuando ya vaya hacia 4 días, entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Él resucitó muertos. Él sanó enfermos. Tenemos que confiar en el Señor. Marta, sí, si se van allí en Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, lo vemos como ahí decía, ¿no? La resurrección de Lázaro. Aquí lo vemos y dice Jesús profundamente conmovido otra vez, porque aquí ya llega Jesús cuando ya había muerto Lázaro. Y aquí vemos a Jesús como dijo él, ¿dónde le pusieron? Y le dijo, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús le había dolido porque era verdaderamente hombre también, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y él lloró, le duele, dolió que su amigo hubiera muerto. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es el 4º día. ¿Y qué pasó? Ella no creía. Yo sé que lo resucitarás en el día final, pero ¿qué pasó? Aquí vemos la respuesta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y es lo mismo que nos dice el Señor a ti y a mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el ministerio de sanidad que el Señor me ha llamado también a servirle, verdaderamente he visto esto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A veces cuando nos llaman para orar por un enfermo, la verdad uno como ser humano dice, pues no tiene manera de poder vivir.
Pero aquí, como dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No andamos por vista, andamos por fe. Y aquí dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Dónde está la batalla? En nuestra mente. Y de verdad, empezando por mí, Dios me ha levantado de tantas cosas tan difíciles, pero para Él no hay nada difícil. La batalla está aquí. Nosotros tenemos que tener una mente renovada para creer en aquel que nos ha llamado, para dar testimonio de su nombre. Y quitaron la piedra, y la piedra donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, sal fuera. Jesús tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Y el que había muerto salió atado de las manos y de los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. Nosotros también tenemos que renovar nuestra mente y creer en este poder de Dios tan grande. Y verdaderamente creerlo. Tenemos que renovar nuestra mente. De la misma manera, los discípulos y Marta creyeron que Lázaro les sería resucitado hasta el día postrero, no creyendo que Dios era poderoso para resucitarlo en ese mismo momento. Así es que hoy te dice el Señor, ¿habrá algo imposible para Él? Cambiar nuestra manera de pensar para poder recibir. Aquí antes ya, bueno, ya casi vamos a tener que terminar, ya casi se acaba la hora. Espero terminar este inciso, pero dice, los israelitas en el desierto tampoco cambiaban su manera de pensar, la tenían atada al pasado. Aquí en Éxodo 16:3 dice, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y eran esclavos. No tenían descanso, eran esclavos y estaban añorando el pasado. La mente estaba en el pasado cuando ya habían sido sacados de Egipto. Cuando comíamos pan hasta saciarnos y los golpeaban y nada tenían propio porque eran esclavos. Pues no habéis traído, y le decían a Moisés, y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis traído, pues nos habéis traído este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Incredulidad, se habían filtrado, hay muchos incrédulos. Aquí les puse una imagen de lo que es estar viendo constantemente atrás por el retrovisor. Fíjense, en un coche tenemos todo el parabrisas para ver hacia adelante y nada más en el retrovisor echamos una miradita en la parte de atrás y si vemos es pequeña esa ventanita. ¿Y qué pasa si un conductor está manejando hacia adelante, pero está mirando por el retrovisor hacia atrás? ¡Pum! Va a chocar. Entonces, para nosotros vivir, tenemos que estar también batallando en nuestra mente, en el vivir, en el de ahora y confiar a Dios en el futuro. No tener la mente en el pasado. Si seguimos mirando hacia atrás, no vamos a avanzar. Aquí dice, para estar totalmente viva en el presente, la persona debe estar completa muerte para el pasado. Y ahí decía Pablo en Corintios, dice, porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Dejar la atadura al pasado. No avanzamos.
Entonces, el pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto, pero ellos aún tenían la mente de esclavos. Y esto muchas veces sigue siendo hasta el día de hoy con los cristianos. Señor, no lo tomamos en cuenta a Dios para nuestros planes, ni financieros, ni de la familia, ni de planeación. Hemos recibido a Cristo, vivimos con Él en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, que es Dios en nuestro corazón, y no le tomamos en cuenta en nada en todas nuestras decisiones. Mañana voy a ir aquí, mañana voy a ir acá, voy a ver si me dan la beca de mi hijo, voy a ver. ¿Y la esperanza de poner las cosas en Dios y orar? Atadura al pasado. Señor, yo te pido en esta tarde que van a entregar becas, te suplico que me puedas tú dar la oportunidad de tener esta beca, te pido, te suplico que me des una beca para mi hijo para que pueda estar en esta escuela. Ya no andamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Ahí en Efesios 6, donde empezamos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo ya no voy a decir, ya no puedo, no tengo fuerzas, estoy cansada. No, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el pueblo de Israel había sido sacado por Dios de Egipto, pero ellos aún tenían la mente de esclavo. Por eso su preocupación era de comer y de qué vestir. Cuando en Mateo 6, ¿qué nos dice el Señor Jesús? No se preocupen por qué han de comer o qué han de vestir. A pesar de que Dios les había demostrado su poder, constantemente se quejaban con Moisés. Les venía el pan del maná. Bajaba el pan del maná y les decía al Señor, mira, cada día sales y recoges el maná del día. No, pero algunos salían y decían, no, ¿qué tal que no me alcance? Pero esto era tan extraordinario porque cogieras poco, cogieras mucho, el maná te iba a alcanzar para ese día. Y Dios les dijo, no cojas más de lo que vayas a comer ese día. No, un poquitito más, ¿qué tal? ¿Qué tal la confianza en Dios? Y total que se les agusanaba. Entonces tuvieron que aprender, ellos, igual que tú y yo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y dice aquí, a causa de no tener una mente renovada. Aquí dice, a causa de no tener una mente renovada, muchos no entraron a Canaán. Si recuerdan, entraron 2 personas, que fueron Josué y Caleb. Y dice, las preocupaciones económicas pueden hacer que deseemos volver a Egipto en vez de confiar en la provisión de Dios, que es lo que estamos viendo ahorita. Y por falta a veces de confianza, entonces puede caer uno en otros pecados, como robar o como mentir, es tanto. Entonces, pidámosle en esta noche, y ya se acabó el tiempo y no pude, y es que el de Jesse también está tremendo, es el último para acabarlo. Pero este es otro ejemplo. Pero ya llevamos 1 hora y bueno, vamos a orar y aquí nos quedamos para la siguiente clase. Porque todo esto es tan hermoso, tremendamente hermoso, porque en base a todos estos ejemplos que nos da la palabra de Dios es para que también nosotros tomemos conciencia y verdaderamente nos volvamos a Dios y peleemos la batalla, porque la batalla está en nuestra mente. Queremos avanzar, peleemos primero la batalla en nuestra mente. Pues vamos a darle gracias a Dios en esta noche, que ya llevamos 1 hora. Le damos gracias a Dios que nos lo permite y para la siguiente clase pues veremos el otro ejemplo que nos faltó, el de Jesse, que está tremendo también. Y por último, bueno, también vamos a ver ahora sí ejemplos de una mente renovada para la siguiente clase, que espero nos alcance a terminar con esto en la siguiente clase. Pues vamos a darle gracias a Dios y conforme a todo lo que hemos aprendido aquí, en esta noche vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón, nos enseñe a confiar en Él y que por el poder de su Espíritu Santo renovemos nuestra mente, dando primero prioridad a aquellas personas que quizás están oyendo
ahorita, aunque ahorita no es un mensaje evangelístico, sino ya de una persona que ha nacido de nuevo, pero quizá por primera vez tú estás escuchando este mensaje, pero el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y tú dices, yo quiero venir a los pies de Jesús, como brevemente se tocó al principio, y pedirle que Él venga y tome el trono de mi corazón. Yo quiero ser un hijo de Dios. Vamos a pedir primeramente por ellos y como una vez tú y yo hicimos esta oración de fe que transformó nuestras vidas, vamos a pedirlo primero y después vamos a pedir por la clase. ¿Cuántos están gozosos de la preciosa palabra de Dios y que esto nos va a ayudar a ir conociendo cada día más a nuestro Dios y amarlo más? Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por estos momentos. Señor Jesús, hoy queremos clamar a ti y guiar también a aquellos que necesitan que tú vengas a su encuentro. Dios Todopoderoso y Eterno, reconocemos que enviaste a Jesús a morir en esa cruz del Calvario por nosotros. Él es nuestro sustituto perfecto y el que cubrió y el que murió y más aún el que resucitó para justificarnos. Yo creo que Jesús es tu único Hijo y por medio del cual tengo salvación. Te suplico en esta noche, Señor Jesús, que tú vengas y tomes el trono de mi corazón, que seas tú mi Señor y mi Salvador. Y que venga también, te lo suplico, Señor, la promesa del Padre, que venga tu Espíritu Santo a morar a mi corazón y lo lave, Señor, y pueda vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Yo hoy recibo, Señor Jesús, el regalo de la vida eterna por tu sangre. Muchas gracias, Señor Jesús. Y te pido que me guíes hacia un lugar también, Señor, para que yo pueda seguir estudiando tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas cada oración que levantamos. Y en este momento nos postramos ante tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Te suplicamos que tu Espíritu Santo, el Consolador, nuestro guía, nuestra guía, el Espíritu de verdad, nos guía toda la verdad. Y nos ayudes, Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a transformar nuestra mente por medio de tu palabra, de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu de Dios, ayúdanos, te lo suplicamos, ayúdanos, vivifícanos conforme a tu palabra, vivifícanos conforme a tu Espíritu y enséñanos a renovar nuestra mente cada día por medio de tu palabra, que dejemos ciertamente el pasado atrás y puesta nuestra mirada en el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, continuemos en obediencia a la palabra, en el caminar con Dios para poder llevar una vida agradable a su voluntad hasta que Jesucristo venga. Ven, Espíritu Santo, te suplicamos que hagas morir las obras de la carne en nosotros por tu Espíritu. Y lo que no te agrada, redargúyenos. Queremos
hacer tu voluntad, hacer lo que a Dios le agrada. Queremos obedecer. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, Espíritu Santo. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, y que cada día te conozcamos más a ti. Como está escrito, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, quien has enviado. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Eres el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Y también le pedimos al Señor, las personas que están por llegar a su casa, que se han reunido con otros hermanos también para poder tener esta transmisión. Padre, te pido para que lleguen con bien a sus casas y que tú nos des el descanso en esta noche. Gracias, Padre, por tu maravilloso amor que podemos disfrutar. Y te pido, Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Les damos las gracias de que tomaron este tiempo para estar con nosotros en la Iglesia Edificados en Cristo. Y les queremos seguir invitando para el domingo también, que va a haber la predicación. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, y a las 12 del día, con la ayuda de Dios, estaremos conectándonos por esta misma plataforma, por esta misma liguilla, en el nombre de Jesús, por la aplicación de Teams. Que el Señor Jesús les bendiga y gracias. Dios les ama. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.